¿Te has preguntado cómo realizar la referencia de un libro? Este tutorial te ayudará a realizar las referencias siguiendo el formato de la American Psychological Association, APA. Este tutorial tiene como objetivo reconocer los elementos necesarios para realizar una referencia de un libro siguiendo los requerimientos de la APA. Estás observando la tabla que muestra el libro de la APA para hacer la referencia de libros. Es importante que entiendas que cuando vas a realizar la referencia de un libro, hay 4 elementos que debes de tener en cuenta. El primer elemento es el autor o el editor. APA indica que cuando vas a colocar los autores, primero se coloca el apellido, coma, seguido por la inicial del nombre, punto. Si tiene 2 iniciales, se escribe las 2 iniciales. Si tiene 2 autores, empezarías por el primer autor, apellido, coma, inicial o iniciales, dependiendo cómo los tenga, el símbolo de I y el segundo autor. En el área de autor, APA incluye hasta 20 autores. Si los autores tienen 2 apellidos, tienes que escribirle los 2 apellidos. Un autor puede ser una persona, un grupo, puede ser un editor y es bien importante que lo tengas en consideración. El segundo elemento es la fecha. La fecha siempre tiene que ir en paréntesis y luego de la fecha, al cerrar el paréntesis, un punto. El tercer elemento es el título. El título del libro va en itálico y luego del título un punto. Ahora debes observar lo siguiente. Si tu libro tiene edición, luego del título viene un paréntesis, se incluye la edición de esta forma, o si tiene volumen, se escribe el volumen nuevo. Si el libro es en formato electrónico, debes de seguir este ejemplo. Este ejemplo, aunque muestra un libro que es audible, se puede también colocar para los libros electrónicos. Si el libro tiene editores, este es el ejemplo que debes de seguir. Si el libro está traducido, este es el ejemplo que debes de seguir. Ahora, el cuarto elemento es la fuente. ¿Qué es la fuente? En un libro, pues, la casa editora. Va a observar entonces que después del título viene el punto, luego la casa editora y punto. Si ese libro tuviera DOI, le escribes el DOI, si no, hasta ahí llega la referencia. Si el libro es de formato electrónico, tienes que escribirle el DOI o el URL. Y es bien importante que observe que ya la palabra recuperado de no se va a utilizar. Te presentaré un ejemplo de cómo hacer la referencia de un libro impreso. Vamos a observar este ejemplo. En este ejemplo tenemos un libro impreso y vamos a buscar los elementos que anteriormente le había mencionado. El autor, miren el área, Jesús M. Canto Ortiz, tiene 2 apellidos, se va a incluir los 2 apellidos. La fecha la coloqué en esta área, pero muchas veces usted tiene que abrir el libro y verificar las primeras páginas para ver la fecha. Tenemos el título. Miren el título aquí, Psicología de los grupos, pero es bien importante que este título está acompañado de un subtítulo y el subtítulo se escribe en la referencia. Luego del título tenemos la casa editora. Miren aquí de esta área, la casa editora que la tenemos que incluir en la referencia. ¿Cómo escribimos la referencia? Observen. La había mencionado ya anteriormente en las partes en el libro. Pues aquí tenemos los apellidos del autor, coma. El autor tiene 2 iniciales de los nombres. Primera inicial, punto. Segunda inicial, punto. La fecha en paréntesis. Cierro el paréntesis, punto. El título del libro, 2 puntitos para el subtítulo, ambos van en itálico, punto, y la casa editora. Hasta ahí está la referencia del libro que le mencioné anteriormente. Vamos a ver ahora cómo hacer la referencia de un libro electrónico. Ya habíamos visto anteriormente la tablita que nos mostraba cómo hacer la referencia del libro. Es bien importante que sigas igual la referencia del libro electrónico como para libro impreso. ¿Qué elementos necesito? Igual que los del libro impreso. Ahora, este ejemplo que les estoy mostrando es de la base de datos de ebook. Tengo el libro abierto ya. ¿Qué elementos necesito? Pues mire, cuando usted utiliza la base de datos aparece el autor.
La fecha a veces hay que darle a esta información para verlo. Aquí tengo la fecha, tengo el título del libro y tengo la casa editora. Ya tengo todos los elementos necesarios, incluyendo la dirección o el URL, en este caso porque este libro no tiene DOI, para hacer la referencia en formato AVE. Observemos cómo queda la referencia. Tenemos el autor, apellidos, coma, inicial, punto, la fecha, después de la fecha, un punto, el título en italic, la descripción del libro, en este caso que es un libro electrónico, punto, la casa publicadora y la dirección donde se encuentra el libro. Importante, si el libro tuviera DOI, pues se le coloca el DOI. Pueden fijarse que ya no se le va a incluir la palabra recuperado de. Hasta aquí este tutorial. Éxito, jóvenes.